Hola viajeros, tiempo sin hacer videos, especialmente en Venezuela, en casita, después de casi 4 meses fuera de nuestro país. Volvimos hace poco más de una semana y bueno, hemos estado poniendo muchas cosas al día. No habíamos tenido tiempo de salir a crear contenido ni tampoco muchas ganas, honestamente. eh, Entre tantas cosas porque, bueno, yo quería hacer este video en homenaje a Soquita, a nuestra perrita viajera que ya no está con nosotros físicamente. Y, y sí, o sea, sentía que no podía como seguir produciendo videos para el canal de YouTube antes de hacer eh, como para rendirle un poco de tributo a lo que fueron 8 años mágicos. Y siento que como parte del duelo nos correspondía llegar a casa, asumir su ausencia y, y manejar la tristeza que eso genera sin duda. Nos tocó recoger sus cositas. De hecho, todavía nos faltan muchas cosas, pero nos hemos tomado ese tiempo. Siento que las redes sociales exigen demasiado contenido y que todo sea sorprendente y que cada vez te vayas superando, pero a veces la vida te pide pausas o te exige pausas y creo que toca ser honesto con uno mismo y decir, mira, este momento quizás no va a producir el contenido más increíble que ustedes se puedan imaginar aquí en Venezuela, pero el que vamos a hacer va a tener mucho corazón, va a tener mucha alma, nos lo vamos a tomar con calma y ya luego cuando estemos más preparados emocionalmente vamos a seguir creando contenido así como nos gusta, alocado, divertido, lleno de aventuras por todo el país. Pero dennos tiempo, sé que muchos están allí apoyándonos siempre y eso lo agradezco demasiado. Cada quien va a su ritmo y estamos respetando eso, nuestros tiempos. Nosotros queríamos compartirles un poquito de lo que fue la vida de Soquita, para los que, bueno, no están con nosotros desde el principio, desde el momento en que la rescatamos, y quizás también para los que siguen pues este canal desde que inició, desde que bueno, se enteraron de la historia de Soquita, pues recordarles un poco y compartir imágenes y videos de nuestros recorridos por Venezuela. Yo desde ese entonces. prometí no llorar. Y ya siento que lo estoy, ya, o sea, ya dentro de segundos voy a llorar. Porque es que Soquita llegó a nuestra vida de una forma tan mágica. O sea, nosotros dijimos, vamos a comenzar a salir, porque cuando nos conocemos pasa mucho tiempo hasta que tomamos la decisión de, mira, aquí hay algo, aquí hay química, vamos a ir como profundizando en esto, a ver qué pasa. Y en una de nuestras primeras salidas, nos las conseguimos en la carretera. Ella venía bajando por la autopista de La Guaira y yo dije, Emmanuel, párate, tenemos que rescatarla. Yo nunca había rescatado un perro y Emmanuel tampoco, era nuestra primera vez. Y lo que me sorprendió es que Emmanuel no dijo ni siquiera como que, Valerie, estás loca, no, o sea, también yo creo que estabas ahí como... Sí, tenía el efecto químico del enamoramiento. Como así, luciéndote. Que uno le llama las mariposas en el estómago. Que de hecho íbamos tan rápido que ni siquiera te dio chance de parar, sino que tuvimos que dar la vuelta. En pero Katia. Un vueltón. Tuvimos que dar la vuelta en Katia, bajar. Y mi miedo era que al llegar ella ya no estuviese. O estuviese aplastada. Exacto. Porque es que era una cosita así, caminando en contravía, toda peludita, toda desesperada. Aquí les voy a compartir una foto de cuando la rescatamos, cómo estaba, bueno, llena de nudos, llena de cadillos, de garrapatas. O sea, tuvimos que regresar por La Trocha. Si ustedes se acuerdan de La Trocha, esa vía que se habilitó Caracas-La Guaira cuando estaban construyendo el nuevo viaducto. Bueno, las colas eran terribles. Pues eso es una vía alterna para los que no quieren llegar casi que hasta Ciudad Caribia para dar el retorno, pueden meterse por ahí por La Trocha. Entonces sí, dimos la vuelta en Katia, bajamos, dimos la vuelta en La Trocha, volvimos a salir ahí en la autopista y esta vez sí, con un poco de más pausa, nos detuvimos. Y yo de valiente, que yo me bajo y la agarro. Y cuando sí estoy a punto de agarrarla, que ella se queda quieta, asustada,
yo digo, no, me va a morder, me va a morder, me va a morder, me va a morder. Aparte que le tenía medio trauma a los poodles, porque la única vez que me ha mordido un perro fue una poodle. Y yo le digo, Edmund, no puedo, bájate tú y rescátala. Y Manuel ni lo pensó. O sea, él fue como chon, chon, y se la montó a las piernas y nos fuimos directo al veterinario. Y cuando llegamos al veterinario, le dijimos, háganle todo que no sabemos qué tiene. Estaba en muy mal estado, o sea, llena de cadillos, súper ennudada, peluda. De hecho, se veía como el triple de grande. Y le dijimos, ellas nos preguntan, primero nos preguntan, ¿cómo se llama? Y nosotros en ese año hacíamos viajes muy frecuentes a La Tortuga con la empresa de turismo Soco, y a las mujeres que iban de guías o cuando yo iba de fotógrafa, siempre había una persona que nos decía Soquita. Sí, Soquita. Sí, Soquita, Soquita. Como de cariño por Soco, Soquita. Y yo dije, no, ya tiene... No, quiero llorar. Pausa. Y de una fue Soquita, o sea, no lo dudamos. Fue como que ella se tiene que llamar Soquita. Yo quiero agregar que cuando la agarré fue como, no sé si ustedes han visto la película de Space Jam, cuando los monstruos estos agarran el balón que está como, no sé si embrujado, no sé cómo decirle, que luego se convierten así en grandotes y tal. Bueno, pasó algo como similar, porque literal apenas yo toco a Soquita, Soquita como que generó un vínculo conmigo. Y bueno, después de ahí, a pesar de que su nombre oficial era Soquita, su apodo era Sombrita, porque literalmente... O Foquita. O Foquita también. Porque se estiraba. Y hacía como una foquita. Bueno, ese día nos dicen, ella está muy, muy peluda, hay que limpiarla, hay que quitarle todo este pelo, así que lo más probable es que la pelemos. Y nosotros, y que no, se va a ver horrible, va a parecer una rata. Y en nuestra inmadurez de la edad, propia de la edad. Yo lo volvería a hacer, no me pareció inmaduro, me pareció divertido. Yo no lo haría porque honestamente no sé los efectos, nunca le pasó nada, realmente, nunca le pasó nada. Exacto. Pero bueno, no sé. O sea, nos dijeron que tenían una pintura de pelo para perros. Fue obviamente en un veterinario, pues no es que lo hicimos a lo loco. Y nosotros dijimos, y que sí. Si va a quedar fea, que sea por lo menos fea con estilo. Acto seguido le pusimos el pelo verde. Miren la foto. Parecía una escoba. La pobre de verdad se veía sin gracia, pero divertida. O sea, tenía su personalidad, por así decirlo. Porque No, bueno. es que ni con estilo quedó. Gracias sí tenía, gracias sí tenía. Sí, gracias y estilo. Sí, sí. Bueno, estilo. Su estilo. Ay. Una de las cosas que a mí me sorprendió cuando la rescatamos fue que me dijiste, o yo te dije, mejor dicho, que no me la podía quedar. No. Porque yo vivía en el apartamento de La Guaira. Que ojo, para mí esa fue la verdadera razón por la que ella hizo ese lazo contigo, porque ella pasó su primera noche. O sea, yo creo que me tardé mucho en entender lo que ella tuvo que haber pasado. De estar tanto tiempo en la calle. Ella se ve que tenía una familia y que la abandonaron por como ella era. Pero imagínate, estar en la calle, no sé por cuánto tiempo, que de pronto un hombre te abra las puertas de su casa, te dé comida y te dé un techo. O sea, fuiste su salvador. Bueno, Aunque yo la fuimos. ayudé, ella no se dio cuenta, ella pensó que eras tú nada más. Entonces yo le dije, no, mira, yo no puedo tener perro porque yo tengo alfombras en la casa, nunca estoy en la casa, siempre estaba viajando con Soco. Si se llega a hacer pipí pupú, mañana mismo le buscamos hogar, me dijiste básicamente. O sea, sí, yo quería curarla y que luego le consiguiéramos un hogar porque no podíamos. Yo puedo buscar ese mensaje porque seguramente lo tengo. Cuando me dijiste, es mandada a hacer. Él me dijo, a la mañana siguiente, esta perra fue mandada a hacer para mí. No se hizo ni pipí ni pupú, esperó a que tú bajaras y ella allí hizo todo cuando la bajaste. Literalmente ella esperaba, o sea, se estaba reventando, se acercaba a la puerta. Yo ni siquiera la eduqué, o sea, no tuve tiempo de educarla, ya estaba educada. Y hacía en el estacionamiento, pipí, pupú, volvía, luego la llevaba a mi oficina, en la oficina se quedaba tranquilita. Era medio amargada, ¿sabes? Como Era que muy amargada. no le gustaba, bueno, pero, exacto, era muy amargada, pero en su defensa no le gustaba que la gente la tocara, pero no hacía shows y llegaba tipo gente, porque ¿sabes esos perros que
entra una persona nueva y empieza a ladrar sin Y parar. es agresiva que ataca, no, Exacto. para nada. Soquita Ella era no- como que no me toques, no me mires, no me fastidies. Ujú. Tú y yo podemos coexistir, pero sin tocarnos. Soquita se quedaba acostada tranquilita en su camita o en un puff al lado de mi escritorio, mientras más cerca mejor. Y eso sí, si alguien se le acercaba, especialmente si no lo conocía, bueno, ahí sí gruñía o tiraba a morder, más que todo al aire, aunque pescó más de uno. Pero ya los últimos años, o sea, Sí, el exacto. año pasado y este año fue que llegó a medio clavar el único colmillo que tenía. Yo juraba que iba a estar como más preparada para tener esta conversación, pero no he dejado de llorar, honestamente. Sí, no, es que yo creo Em, que uno nunca está preparado. No, es que es muy reciente, es muy reciente. Pero sí, ella por primera vez mordió a alguien y cuando digo que nuevamente clavó el colmillito que tiene, no llegó a abrir hueco ni nada, pero sí dejó la marca el año pasado. En el pantalón, en el pantalón de alguien. Se le acercaron mucho y ella... Y yo creo que ella tuvo algún encuentro en su momento de calle con algún señor con bote y pantalón oscuro, porque de verdad ella le tenía rabia especialmente a la gente con pantalones largos tipo de vestir y zapatos tipo bota oscuro. Sí, total. Ahí lanzaba a morder de una, era como que... Primero que quizá la maltrataron. Pero ¿por qué digo que ella sin duda tuvo hogar? Porque estaba demasiado educada y nosotros la teníamos normalmente con correa, pero cuando la soltábamos ella no se apartaba de nuestro lado. No. Era como, en cambio yo a Hershey, mi schnauzer, yo a él lo soltaba y él agarraba en dirección contraria a toda marcha y era como que me voy, te olvidas de mí, y yo lo llamaba, él volteaba, me hacía así y seguía corriendo. O sea, él, nada que ver, él no sufrió, él no pasó por la calle. Nosotros rescatamos a Soquita un 19 de diciembre de 2018. 17. A 17. Este año cumpliría 8 años. Cumpliría 8 años con nosotros. Y en enero de ese mismo año, o sea, del año siguiente, quiero decir, nos salió una oportunidad de viaje. Teníamos unos clientes que estaban bajando de Roraima y querían que le hiciéramos un paseo en la Gran Sabana. Y luego nos salió la oportunidad de ir al Salto Ángel, porque estos clientes habían reservado como un avión pequeño de 5 puestos para ir a Canaima. En ese momento no existía Conviasa Caracas-Canaima, sino que todo era a través de Puerto Ordaz. Y ellos eran una pareja solos. Entonces dijimos, miren, nos las podemos pegar ahí. Al final los cupos van a quedar vacíos en el avión. Y dijeron, sí, claro. No, lo lindo fue que yo no tenía ni idea de nada. Y el último día, en la Gran Sabana, Emmanuel me dice, ven, te quiero hablar contigo. Ya va. Pero no podemos dejar de mencionar qué buen viaje en la Gran Sabana. Sí, no, eso lo vamos a contar todo. Soquita o sea, hizo primero un desastre. Nos tocó dormir con Soquita en la carpa. No me acuerdo ahora si era carpa techo. Sí, carpa de techo, en claro. La carpa de techo durmió con nosotros, ¿verdad? Sí. Y bueno, tan chiquitica que no molestaba. Lo único es que uno de los días ella se puso bien creativa y agarró y decidió revolcarse en bosta. Sí, literal. Entonces estaba toda llena de caquita. Por lo menos era de vaca y no de humano. Sí, por lo menos. Y también, bueno, se metió en río. Esa persiguiendo a Edma se metía donde sea. Se cruzó el río, se llenó de arena. Se revolcaba en la arena. Disfrutó mucho. Lo que no disfrutamos nosotros fue lavándola después, porque quedaba Sí. con el olor. O sea, la bañamos como 2 veces, así con champú. Y No, y ella como que le gustaba, porque iba y volvía y Sí. se volvía a revolcar en el pupú de la vaca. creo que tiene una explicación. O sea, los perros hacen eso por Marcar territorio. marcar sí. territorio. Sí, Como sí. que yo soy la que manda, una pulguita así. ¿Cómo es que se llama? El trastorno de Napoleón. Ajá, yo creo que sí. eso. Soquita lo tenía. O sea, Soquita era un pitbull encerrada en un cuerpo de poodle. Pero un pitbull agresivo, o sea, un pitbull que métete conmigo y te clava el diente de una. Ella, nuevamente, no iba a atacar a nadie nunca, pero tenía esa ferocidad, Tenía el ímpetu de... guardadita, Y bueno, en sus 4 kilitos. literal, 4 kilos. Ya puedes contar lo del Salto Ángel. Bueno, Emmanuel me dice, te quiero dar esta sorpresa, vámonos a irnos. ¿Sí? Te quiero dar esta sorpresa, nos vamos al Salto Ángel y yo no lo podía creer. O sea, yo
veía ese destino tan lejano, como tan difícil. En mi cabeza era como que yo algún día voy a ir, porque voy a reunir bastante y no sé qué más. Y que de pronto se me abriera la oportunidad sin yo esperarlo. Fue como, no puede ser, no te creo. Ojo, yo en ese momento tampoco hubiese podido pagar el viaje al Salto Ángel, Sí, todo se dio para que eso pasara. como de mis ahorros, por así decirlo. Fue demasiada suerte que coincidió todo para que Yo pudiéramos no creo en ir. la suerte, muchachos. Bueno, no, yo sí creo. Yo creo que, bueno, creo que como dice Cultura Profética, la suerte es amiga de la acción. Creo que de todo un poquito, pero eso es un Sí. debate bien largo e interesante. Y claro, la cosa es que vamos a hacer con Soquita, Ujú. porque como que todos con la emoción no habíamos caído en cuenta. Emmanuel ya había conversado con uno de los muchachos que fue a ese viaje para que nos cuidara a Soquita, y él dijo que no tenía ningún problema, pero era tan pronto. O sea, nosotros lo rescatamos ahí un 19 y ponte que eso era que un 15 La segunda semana un de 15 enero, sí. Ahí mismo, o sea, no teníamos casi que ni un mes con ella. Y yo me imagino la desesperación de ella de pensar que le íbamos a abandonar después de tener su casita, su comidita, Sí, todo. su Dios, porque literalmente Manuel era su todo. Entonces, ¿qué pasó? Que la dejaron en un patio, no le dieron el cuidado que ella meritaba. O sea, Sobre todo el cariño, porque... sí, y como la atención, ¿sabes? Porque al final un perro necesita atención, y ella, al ser rescatada, yo creo que, no sé si todos los perros, porque nuevamente ella es nuestra primera perrita rescatada, pero es normal que sufran de este síndrome del abandono, o sea, que les cueste quedarse solos, que les cueste el aislamiento. Entonces yo me imagino que la persona le ponía una vez al día comida, si no comía pues se la quitaba y ya, y no le prestaba mucha atención. Pero cuando llegamos, Soquita tenía un hueco en el cuello. que se lo había hecho como De que la rascándose de la ansiedad. ansiedad. Y bueno, y en ese momento dijimos, mira, no volvemos a viajar sin llevarnos a Soquita, al menos dentro de Venezuela, o planificando quizás dejarla con alguien de nuestra familia que sabemos que le va a dar los cuidados que necesita por su condición. Y, y bueno, desde ahí yo creo que fue una locura porque recorrimos, si no toda Venezuela, bueno, casi, o sea, casi. Obviamente no la llevamos a El Salto Ángel porque no se puede, pero, o sea, nos fuimos a Chuao, a Choroní, a La Guaira, a Chuspa. O sea, hicimos tantos viajes. A Mérida. A Puerto Cabello fuimos con ella. Nos llevamos a Mérida. Nos las llevamos a Mérida varias veces. Nos las llevamos a Mérida como 2 o 3 veces. Que siento que el haber hecho tantos viajes con ella y el habernos permitido tantas aventuras juntos hace que ahorita mi corazón esté como un poquito aliviado, porque no nos quedamos con las ganas de ir a ninguna parte, sino que siempre que podíamos nos las llevábamos, y ella a su manera disfrutaba todo. Sí. Amaba la montaña. O sea, ella amaba hacer caminatas. Y sacar la cabeza por la ventana cuando nos íbamos de viaje, que el viento le pegara así. Que de hecho ella se iba corriendo, así, se adelantaba, se ponía de primera, estaba un rato de primera, luego volteaba, veía a Emmanuel, y si Emmanuel estaba relativamente lejos, ella se devolvía, veía a Emmanuel y volvía a ir adelante. O sea, si hacíamos una caminata de 5 kilómetros, ella mínimo hacía 10 y cuidado no 15. O sea, era súper, súper activa. De hecho, incontables las veces que la llevamos al volcán de La Hoyera, que es como, bueno, la única montaña que, bueno, no sé si la única, pero de las pocas montañas aquí en Caracas que... Deberían haber más rutas. Hay una de ruta, montaña. hay una ruta en el Ávila que, a pesar de que es parque nacional, yo no sé si es que está estipulada o es que la gente lo hace sin permiso, pero que van muchos perros, que es como por Quebrada Chacaítos, si no me equivoco. Aunque nunca la llevamos para esa, No. para el volcán sí la llevamos muchas veces. También la metimos ilegalmente en el cine bastantes veces. Y Sí. discúlpenos, Cines Unidos Pero o imagínense, Cinex. cabía en una carterita y ella se quedaba en la carterita quieta, dormidita, pero es que nos daba mucho dolor dejarla sola porque ella sufría demasiado, demasiado. Y yo quiero, o sea, de verdad quiero agradecerle a todos los negocios, a todos los hoteles que decidieron cambiar sus políticas para aceptar mascotas, porque
a algunas personas no les interesa y no sienten la conexión que muchas otras personas como nosotros sí sentimos por las mascotas. Y no, ellos no vienen a suplantar a los hijos son hijos, pero los perros también ocupan un espacio sumamente importante en la familia y de pronto viajar en diciembre se hacía muy difícil porque no conseguíamos lugares a donde llevarlos y descubrir que cada vez se iban consiguiendo más opciones era como que, wow. De hecho, yo siento que no hubo timing porque creo que apenas en estos 2 últimos años es que realmente se ha visto el cambio y que realmente hemos visto todos estos lugares abiertos y con la disposición de recibir perritos. Pero yo cuando tenía a Hershey chiquitico, no me lo aceptaban en ninguna parte. O sea, no había casi planes que hacer con ellos. No, es que hasta en los restaurantes era complicadísimo. Yo me acuerdo que, bueno, muchas veces la metíamos en un bolso de la computadora y le dejábamos la cabecita afuera, pero la dejábamos guindada tipo en la silla para que ni siquiera en el piso estuviera, porque entiendo que algún miedo de los restaurantes que el perro se fuera solo por ahí o qué sé yo. O bueno, que también entendemos que hay gente que no le gustan los perros, pero, traten de pensar en todo el mundo, ¿no? Sí. Y quizás que no estén adentro, pero si tienes Sí, una terraza, un patio, una cosa. Si tienes una terraza, habilita un espacio en la terraza. Así como los fumadores o no fumadores, bueno, deberían habilitar un área para perros, Y si llegamos a tener perros, o sea, nos prometimos que íbamos a viajar, pero a casi que todos los lugares a los que no era porque estaba prohibido, era peligroso o va a ser peligroso para ellos, pero de resto a todos porque es la forma en la que uno realmente convive con ellos. O sea, no puedes tener mascota para tenerlos encerrados en tu casa y olvidarte de que existen. O sea, podrías hacerlo, pero no es lo correcto. De hecho, una de las pocas cosas de las que me arrepiento de no haber hecho con Soquita era sacarle sus permisos para llevarla a viajes internacionales. Por ejemplo, cuando estábamos en Madeira o de paso por Madrid. O sea, eso va a cambiar. Eso va a cambiar porque estoy de acuerdo contigo. No viajes intensos, obviamente, como dice Valerie, no es que, mira, nos vamos para África y nos la vamos a llevar para el safari, obviamente no. No vaya a ser que... Soquita viendo leones, se hubiese portado increíble ella. Sí. Yo no creo que hubiese hecho nada. Amor, le ladraba un león y terminábamos siendo no solo Soquita, Ojo, sino exacto, tú y yo, eso no va a pasar. la merienda del león. Eso es parte de la responsabilidad como dueños de mascotas, pero hay otros lugares a los que sí, exacto, Madeira, de pronto un viaje por Europa. ¿Y qué? Y claro, yo creo que es que uno también lo veía muy difícil, no habían tantas aerolíneas que lo permitían. Eso también es algo muy nuevo que las aerolíneas. Pero cuántas historias horribles hay de perritos que han fallecido en la... Sí, en la bodega de la aerolínea. Claro, si es un perro pequeño, se supone que... Un espanto, o sea, los ponen allí, a veces no les ponen aire y se mueren de calor. No, un espanto. O sea, así sí no van a viajar nunca. O sea... Pero si nos permiten llevarlo en cabina... Si es un perro pequeño, exactamente, podría ir arriba en cabina. En cabina. Exacto. Pero sí, eso era uno de nuestros miedos y bueno, también que, como dice Valerie, todos tenemos como ritmos diferentes y hace años teníamos como un ritmo tan rápido que a veces ni pensábamos antes de hacer un viaje. Era como, salió esta oportunidad, vámonos, corre, tal, ya, y como teníamos a disposición y bueno, agradecer de por vida a la abuela de Valerie que nos cuidaba Soquita cuando no estábamos igual o hasta mejor que lo que la cuidábamos nosotros estando con ella. Entonces nosotros nos quedamos tranquilos. Primero porque tenía otro perrito que se llama Reno, que le hacía compañía. Y segundo porque, bueno, tenía un patio enorme en el que iba y ladraba y hacía pipí donde le daba la gana. Porque si algo tenía Soquita, es que era como mitad macho. Sí, era machorra. Amaba marcar territorio. En la casa, jamás. Pero lleva un jardín y ese jardín tenía pipí de otro perrito y ya pam, aquí mundo soy yo. ¿Sabes qué? Para mí una de las cosas más lindas de Soquita, y lo analizo ahorita en retrospectiva, es que su lugar favorito siempre era a tu lado. O sea, no importaba dónde fuera. Eso era muy lindo. Yo con Hershey no tenía esa conexión. Yo creo que Hershey se conectó mucho más con mi mamá que conmigo. Y Soquita con Edma. Pero es que un perro te sienta tan cercano que su lugar favorito seas tú, donde tú estés. Me parece muy lindo. Era muy cómico cuando sacábamos a Soquita y Hershey a hacer pipí porque... Era lo máximo. Soquita hacía pipí primero siempre, luego Hershey orinaba encima,
Hershey era muy maniático y no le gustaba, o sea, le demoraba demasiado en hacer pipí, pero Y mientras más viejo, peor. mientras Soquita hacía, entonces Hershey hacía inmediatamente encima de Soquita y luego Soquita obviamente remataba porque ella tenía que ser la reina. Y 3 goticas, o sea, pero tenía que ser la última gota de encima. Y ¿Sabes qué te agradezco mucho? Yo en diciembre no sabíamos qué hacer, como que qué vamos a hacer, cómo lo vamos a celebrar ese diciembre. Y yo le digo a Emma, quiero hacer 2 viajes con ellos. Quiero irme a Margarita y quiero irme a la Gran Sabana. eso fue de 2023 a 2024. Sí, quiero playa. Y bueno, sin darnos cuenta y sin saberlo, fue nuestra última Navidad juntos los 4. Sí. Y nos fuimos a Margarita y la pasamos. O sea, Hershey parecía un niño chiquito, un cachorrito. O sea, él parecía que tenía 4 añitos. Nos quedamos en una casa espectacular en Margarita y él se subía por las escaleras, se bajaba por las escaleras, él paseaba por toda esa casa, corría. O sea, él todas las mañanas tenía su rutina Sí. de darle la vuelta a toda la casa. Luego cuando desayunábamos, que el comedor quedaba arriba, él subía con nosotros por las escaleras, que aparte eran de caracol. Eran puyúas. Eran puyúas hasta para uno y él, no, yo puedo, No lo dejaba bajar, pero si quería también lo hacía porque de vez en cuando yo no veía, lo incitaba. Y luego, bueno, la playa, nos íbamos a la playa. No, miren estas fotos que bellas en Playa del Agua Uy, un día. Divino. Fuimos a la Virgencita del Valle. Fue muy, muy bonito ese viaje. Y luego, para cerrar el año y comenzar El 2024, sí. el 2024, nos fuimos a la Gran Sabana. Nos fuimos primero El Paují. al Pauji. Yo ando ahorita con una amnesia. Apnesia no creo que. Amnesia, No. con una app de necia. Una aplicación, Es exacto. una app. Nuestra gran amiga Liana Malva nos invitó a pasar fin de año en su casa donde creció en el Paují. Hermoso el lugar. Y nos llevamos a Hershey, Soquita. Eso sí no fue tan hermoso, porque tenía Bueno, un perro Valeria llamado era, Mango. sí, Valeria era más Asesino. estresada que yo. No, ya va. O sea, el perro comía. O sea, imagínense que el perro falleció también el año pasado porque se enfrentó a un cunaguaro. El perro mordía todo lo que se encontraba a su paso y Hershey salía corriendo a toda prisa a jugar con él. Y te lo juro que agarré 2 veces a Hershey, pero a puntito de llegarle a Mango, que yo no, ya me lo mataron. Yo estaba, eso fueron como 4 días en los que yo de verdad no pude estar tranquila. Yo parecía la mamá loca, pero es que yo dije, no, o sea, tantos años cuidando a Hershey y va a terminar así aquí. No. Fue muy intenso para mí. Pero me recuerdo que el 1 de enero nos fuimos a caminar hacia el abismo. Bueno, Soquita caminando y yo cargando a Hershey. Cargamos los 2. Amor, lo cargaste 30 segundos. Cargamos los 2, lo cargué mucho tiempo yo. Hershey, para que tengan idea, pesaba 15 kilos. 14. Hasta 16 llegó, pero bueno. 14. Ajá. Llegó máximo 15. Y a diferencia del cangurito que yo le tenía a Soquita, a Hershey no le teníamos canguro porque imagínate, me fracturó la columna. Entonces hicimos como una hamaca y la pusimos para hacerle un amarre y guindármelo en el pecho y caminar. Y para ese momento él tenía una pierna recrecida, nunca supimos qué era, como que hubo varias hipótesis, pero nunca se comprobó nada. Y ya también le habíamos detectado el cáncer. Él era epiléptico desde los 2 años. Como que estaba golpeadito por la vida y trataba de cuidarlo al máximo. Entonces sí, también tenía ya el problema del corazón, así que no podía ejercitarse demasiado y por eso es que se cargó. Y Soquita sí estuvo libre todo el tiempo. Soquita fue una perra demasiado saludable. O sea, con decirles que nosotros a finales del año pasado, en octubre del año pasado específicamente, cuando Hershey se nos enferma, la llevamos a hacerse todos sus exámenes y la vieron y nos dijeron, mira, ella está perfecta, tiene algo en el corazón, pero ella va a morir de todo menos de esto. Y yo he hecho las paces con los veterinarios porque a mí esas palabras no se me borran. Y que ella ahorita haya fallecido del corazón, que 6 meses después, te lo juro que me da una rabia que he tratado y estoy tratando todavía y estoy trabajando para transformarlo en otra cosa, en, no sé, sabiduría, en lo que sea, pero
Obviamente me da la impotencia de que me dijeron eso hace 6 meses y 6 meses después falleció el corazón. En su momento le dijimos, pero tiene que tomar algo, pero tenemos que hacer algo. No, ya no le va a pasar nada. O sea, es que le podían haber mandado como una pastilla para el corazón porque, para los que no saben, básicamente Soquita tenía un ventrículo del corazón que no le cerraba bien y entonces hacía que se le devolviera como líquido a los pulmones y se le llenaban de líquido, valga la redundancia. Entonces él decía que era muy mínimo y que si la perra llegaba a 20 años y no se moría de más nada a los 20 años, bueno, esto iba a ser un problema, pero que ahorita no recomendaba ni siquiera darle como la pastilla del corazón. Y bueno, y así estuvo, o sea, literalmente Soquita nunca tomó pastillas, nunca nada. Y sí, bueno, de irnos a su etapa final, yo quiero resaltar que después del Paují y el drama con Mango y tal, estuvimos en la Gran Sabana como 4 días, ahí sí, súper tranquilo, súper relajado, de hecho. Que dijimos, no vamos a movernos, Exacto. Vamos a dar el carro aquí, armamos campamento, como no es un lugar cómodo para acampar, no hay mucha gente. O sea, la gente va, visita el pozo y luego se va. Y nosotros éramos los únicos. Y eso que fue en los primeros días de enero, que se suele llenar, pero estábamos solos, literalmente solos, y disfrutábamos al máximo Hershey, Soquita, Valerie y yo. Inclusive un día pasaron por ahí unos amigos y le dijimos, espéranos aquí para no tener que cerrar campamento. Fuimos a comprar hielo y nos regresamos. Y a diferencia de lo que uno suele ir a la Gran Sabana, que es bueno, explorar cascadas, conocer lugares nuevos, etcétera, nosotros sencillamente nos relajamos y nos disfrutamos. O sea, nosotros nos disfrutamos la compañía. Total. Lo hicimos, y fue un viaje como de mucha conciencia, de entender de que es muy difícil que se den todas esas condiciones, ¿no? El lugar, la compañía, y de hecho, fue la última vez. De los 4 fue la última vez. En enero de 2024, sí. Que cuando yo salgo de aquí, este último viaje que hicimos, en el avión de Caracas a Estambul, yo iba a Croacia, o sea, nos íbamos a encontrar en Croacia, era de madrugada y yo hago un video, comienzo a montar un video de nuestro viaje a la Gran Sabana, porque fue tan increíble, pero fue tan de nosotros, o sea, nosotros respetamos tanto ese viaje que nos dimos como un recuerdo inolvidable, que casi ni publicamos. O sea, No. Hicimos publicaciones, pero fueron como muy puntuales y no hubo video de YouTube, no hubo... Sí, hicimos un video de YouTube, pero no fue de nuestra estancia en ese pozo tan especial, sino fue como un día vamos a recorrer la Gran Sabana con unos amigos que queremos mucho, Juan Mora y Naim. También estaba Liana. Y estaba Liana también. Y Moy. Pero de resto era como nuestro viaje, nuestros recuerdos, y las fotos y los videos que hicimos eran para nosotros, como para tenerlo en el baúl de recuerdos. Y cuando yo hice ese video, yo dije, wow, o sea, qué loco que este es uno de los viajes más increíbles que he hecho en mi vida. Y ni siquiera es el destino, es la compañía, o sea, es con quien Bueno, ambas. También. No me le restes a la Gran Sabana, que es el lugar más fabuloso de este planeta. También, pero siento que es eso, que hubo demasiada presencia en ese viaje. Y lo hizo muy especial, muy, muy especial. Es que literalmente todo lo que hicimos por 4 días fue despertarnos, desayunar, ir a lavar los platos, jugar con los perros, almorzar, ir a lavar los platos, jugar con los perros, cenar, ir a lavar los platos, jugar con los perros. O sea, no hacíamos más nada. Cuando hagan un viaje en familia, tengan esa conciencia. A veces que si, no sé, vas con tu hermano o están tus hermanos y te provoca, pero es que molestarte con él porque hizo algo mal y luego dices, ya va, ¿con cuánta frecuencia hacemos viajes? Voy a arruinar este viaje porque no lavo su plato. Le puedo decir con calma o lo lavo yo, pero con conciencia, vivir cada momento que se te presente en ese viaje y saber que al final nada está garantizado. Entonces, esa conciencia de amar y de disfrutar a las personas y el lugar hace que el viaje sea totalmente diferente. Y buscar momentos para compartir. Yo creo que una de las cosas más mágicas que tiene la Gran Sabana es que no hay señal de teléfono, entonces uno está más presente que nunca, porque
Pasa que hay destinos que, bueno, son maravillosos, pero uno pendiente de crear el contenido, de publicar, de ver los comentarios, de responderle a la audiencia, lo que sea, se pasa la mitad del viaje en el teléfono. Y nosotros creando contenido, pero hay gente que ni crea contenido, exacto. Sí, que sale de viaje y está con su pareja, pero de pronto ni se ven la cara cuando cenan, o están todos en familia, pero él no sale del mundo digital. Y nuevamente, las redes sociales son una herramienta maravillosa, pero tienen su momento y su lugar. La vida real es esta, o sea, lo tangible, lo que tienes enfrente. Entonces, darle la prioridad a eso. Y más cuando estás compartiendo con personas que amas. Sí. Otra cosa que aprecio mucho es el tema de la fotografía. O sea, qué maravilloso tener esa herramienta para capturar momentos y volverlos eternos. Sí. Eso es muy lindo. Otro viaje que anhelo mucho, o sea, que añoro, mejor dicho, fue el que hicimos a Táchira, porque no solamente, bueno, Soquita hizo de las suyas, me recuerdo yendo a las pozas de Lobatera que se enterró y estaba toda emparamada y tal, sino que también se salvó de una. Chamos, estábamos sí. en Pregonero. Yo siento que Diosito nos dio unos meses más, hecho loco. Y fuimos a unas cascadas. Uno y después otro ahí mismo. Literal. O sea, yo les quiero decir que para mí el ser consciente de que yo el año pasado en mi cumpleaños estaba con los 2 peluditos y que este año lo voy a pasar sin ellos, se me parte el corazón. Pero también siento que las cosas pasan cuando tienen que pasar y yo creo en Dios. Así que digo, bueno, Diosito, si esto pasó así es por algo, y siento que esa fe y el creer en Él hace que como que el dolor se calme un poco. Pero es impresionante cómo la vida te cambia en un año. En un año. El año pasado, cuando hicimos el recorrido por Táchira, fuimos a una cascada y a veces uno no se da cuenta de los peligros que nos rodean, ¿no? Uno está ahí a la buena de Dios. Y Soquita estaba caminando detrás de nosotros, comienza a lloviznar, ya estábamos cerca de la cascada, comienza a lloviznar y nos metemos en una cuevita. Pero Emmanuel quería saltar de la cascada con el guía y yo le digo, bueno, vayan y yo hago la foto. Ellos salen primero, ya cuando se baja la lluvia, y en eso yo salgo adelante, Soquita viene detrás y yo veo algo enrollado y lo que hago inmediatamente es cargar a Soquita. Yo no espero a ver qué era eso, si era una rama, si era una, no sé, hoja. No, yo de una agarro a Soquita y cuando me acerco a ver, era una serpiente enrollada. Yo de serpientes sé lo mismo que sé de física. O sea, nada. Y claro, yo veo la serpiente y digo, yo no voy a adivinar qué es. Yo me alejo y punto. Pero sí le hice una foto. Y yo con el corazón acá, Emmanuel salta, yo lo grabo y tal. Y cuando viene a mí, yo le digo, no sabes lo que me acaba de pasar. O sea, Soquita le pasó porque estuvimos caminando por allí antes de entrar a la cueva a centímetros de la serpiente. O sea, pudo haber ocurrido una tragedia. Y fue como que, wow. Y lo más loco es que tenemos amigos que una vez se llevaron a su perro a la Gran Sabana, otro lugar totalmente diferente, no la Gran Sabana que Táchira, pero bueno, situación similar. Y el perro, curioso, como que fue a perseguir una serpiente y lo mordió. Que esa es la teoría, porque al final nadie sabe. Ellos dicen, suponen que fue una serpiente. ¿Y qué pudo haber sido? Eso. Sí, sin duda tuvo que haber sido una serpiente. Cuando le mostramos la foto a nuestros amigos biólogos, nos dijeron, esta es una mapanari, la serpiente más peligrosa de Venezuela. O una de las más peligrosas. Sí, y chiquita, cuando las serpientes son chiquitas, son mucho más peligrosas porque ellas no miden su dosis de veneno. O sea, para ellas el veneno es muy importante, ellas no quieren malgastar el veneno en decir, ten cuidado, no te me acerques. Ellos prefieren gastar su veneno en comida. En su presa, En su presa. Pero como ellas son tan chiquitas, como que todavía no saben medir y te pueden introducir el veneno letal. Tenemos amigos que lo han picado serpientes mapanares y han sobrevivido, pero es por eso, porque como que los muerden y es como una advertencia de, hey, aquí estoy, pero no les quieren hacer daño. Y una realmente. mapanare grande, exacto, pero las chiquitas son más como volátiles, por así decirlo. No, eso hubiese sido una tragedia. Pero bueno, el hecho es que yo Tengan creo cuidado que con sus peluditos sí. cuando van a la naturaleza. No, y Preferiblemente tenganlos consigo al ladito,
agarraditos, y si están muy bien entrenados y sienten que no hay peligro y que no ponen en riesgo también la vida de otra persona, de otro perrito, y los tienen sueltos, pues recuerden siempre tenerlos cerquita. Yo creo que todo eso es válido, pero cuando te tocan y que te quiten, Sí. y cuando no te Sí, tocan sí, y sí. que te ponga. Ojo, yo creo que eso es cuestión de cada quien lo verá de manera diferente, pero yo creo eso. Yo creo que tenemos una hora de llegada y una hora de partida y disfrutar lo que está en el intermedio. Lo que nos toca. Sí, y bueno, hace unos meses yo estaba de viaje, estaba precisamente por Irán, si mal no recuerdo, y Valerie me llama para decirme que Soquita, bueno, ya tenía como algunos días complicándose y como agitada, y decidí llevarla al médico para ver qué pasaba, y fue cuando no solamente le encuentran ese problema en el corazón un poco más grave de lo que nos los había planteado el veterinario 6 meses atrás, sino también le encuentran un tumor en el vaso Y problema en los riñones. y problema en los riñones. O sea, todo eso de repente. Y fue como que, wow. Algo que nos explicaban los veterinarios es que los perritos no muestran la enfermedad apenas la padecen, sino que ellos tardan mucho. Eso tiene una palabra, pero no la recuerdo. Y pasa que de pronto ves que decaen demasiado, y es por eso, porque estuve aguantando mucho tiempo hasta que ya no pudo aguantar más. Y claro, nosotros cuando nos preguntaban qué edad tenía Soquita, nosotros siempre decíamos, no, ya de tener como unos 11 años, porque desde el minuto 1 le pusimos la menor edad posible. Sí, nos dijeron, puede tener 5 o 6 cuando la rescatamos. No, 5 o 9. Nos llegaron a decir hasta 9 años. Es verdad, alguien nos dijo 9, pero literal la llevamos como a 3 veterinarios en ese periodo de un año inicial cuando la rescatamos o más. Lo que pasa es que cuando la rescatamos ya no tenía dientes. Sí, sí. Y casi todos Entonces, coincidían entre 5 y 6, pero alguien dijo 9, en efecto. Pero ¿qué pasa con los dientes? Que como vivió en la calle, pudo haber sido por la alimentación, comía piedras, qué sé yo. O sea, los veterinarios nos decían, no es concluyente porque pudo haber sido cualquier cosa. Pero nosotros no, ya tiene 11. Y yo decía, no, los poodle duran 20 años, o sea, ya nos va a durar mínimo 5 años más. El hecho fue que a Valerie le tocaba ir a Croacia, en donde nos íbamos a encontrar después de mi viaje a Medio Oriente, y continuar después de Croacia para los viajes de Sudáfrica con nuestros turistas. Y Soquita se queda con la abuela de Valerie, con su tratamiento, relativamente todo en orden. Cuando le daba como... No, ya fue 3 veces a la clínica. Sí, sí, por eso, cuando le daba algún ataque de ansiedad, porque lo que hacía que se le llenara de líquido los pulmones, era obviamente este ventrículo que les mencioné antes, pero cuando se agitaba se le llenaba más rápido porque el corazón bombeaba mucho. Entonces, no precisamente se agitaba porque hacía ejercicio, porque obviamente la tenían en cuidado para que no hiciera ejercicio, pero por lo que sea, pues podía... Supuestamente eran los dientes. Ajá, esa fue la otra, que nos dijeron que tenía como unos dientes podridos y tal, y que eso le generó todo lo que tenía. Que esa infección llegaba a sus pulmones, pero a ella lo operaron de los dientes y siguió igualito. Sí. El hecho fue que la llevaron 2 veces al veterinario y la lograron estabilizar. En una de esas hasta la tuvieron que entubar, hacerle como un coma inducido y tal, y fue como complicado. Pero a nosotros ya nos quedaban 3 días para verla y dijimos, bueno, llegamos a Venezuela y nos hacemos cargo nosotros porque estábamos terminando el viaje guiado del segundo grupo. Y bueno, esa noche nos llaman para decir que en uno de sus ataques llegó al veterinario y le dio un paro y no lo logró, pues. Nosotros nos quedaban solo 4 días para volver a Venezuela, 3 o 4 días. Sí, 4 o 5. Bueno, y lo más loco es que al día siguiente teníamos que hacer una caminata con los turistas y el viaje seguía porque, ¿sabes? Eran personas que literalmente habían invertido dinero en viajar con nosotros, prácticamente darle la vuelta al mundo para llegar. O sea, teníamos turistas de China, de Inglaterra, de Venezuela, etcétera, etcétera, que estaban ahí por viajar con nosotros y no podíamos literalmente abandonarlos, pues. Entonces,
ese día también pasó algo muy mágico, pero yo quiero que lo cuentes tú. Bueno, yo lo conté en el video anterior, no sé si el anterior a este, pero sí la última vez que hablamos de Soquita. Nosotros esa noche obviamente lo que hicimos fue llorar, nos quedamos dormidos mientras llorábamos, sobre todo por la impotencia de no estar, ¿no? De no haber compartido esos últimos momentos con ella. Y al día siguiente nos tocaba hacer la caminata a Lion's Head, que para mí es una de las caminatas más bellas del mundo. Aparte que es en una de las montañas más antiguas también. Lion's Head en algún momento formó parte de Table Mountain, o sea, todo eso estuvo conectado. Para que tengan una idea, es más antiguo que los Andes, es más antiguo que los Alpes, es más antiguo que el Himalaya. Creo que lo más antiguo que eso puede ser nuestro macizo guayanés, pero también son formaciones rocosas muy, muy antiguas, y para mí esos lugares siempre son muy energéticos y tienen una magia especial. La idea era ver el amanecer en la cima, entonces nos despertábamos de madrugada, fuimos todos hasta la base de la caminata, al inicio, y cuando nos bajamos del transporte, pues anunciamos lo que nos había pasado, porque primero nos hicimos muy cercanos a todos los que están en el viaje. La idea de nuestros viajes es que tengan pocas personas para que eso ocurra, para que podamos conectar, para que todos salgamos, quizás no siendo una familia, pero sí por lo menos muy amigos, y siento que, miren, hasta el sol de hoy seguimos hablando con muchos, así que sí ha pasado y es muy lindo. Y bueno, les compartimos que nuestra perrita había fallecido y que estábamos haciendo esa caminata en su honor, porque ella siempre, siempre, siempre amó caminar en la montaña. Bueno, comenzamos la caminata. A mí me toca liderar y Emmanuel se va atrás, como uno adelante y uno atrás, como para guiar a todo el grupo. Y cuando llegamos a la cima, no hubo un lindo amanecer porque todo estaba demasiado nublado. O sea, esa semana en Ciudad del Cabo era pura nube, pura lluvia. Y es que con el grupo anterior también estaba nublado, pero salió el sol y todas las nubes se pintaron de anaranjado. Bello, fue hermoso. Y Entonces fue lo bello. intentamos porque dijimos, bueno, siempre te sorprende, esa montaña siempre te sorprende. Y nada, realmente el amanecer fue que solamente se vio el cambio de claro a oscuro, pero no hubo ni un rayito de sol, no hubo ni una nube pintada, nada. Aún así se disfruta demasiado porque la caminata es hermosa. Siento que al también ser un poquito exigente, el llegar es como un premio, una recompensa de wow, lo logré. Entonces es muy, muy chévere. Y el desayuno después es divino. Y el desayuno después también es como que, esto me lo gané. Pero el amanecer no fue la gran cosa. Cuando comenzamos a bajar, se comienza a formar un arco iris, pero se lo juro, el arco iris más brillante que he visto en mi vida. O sea, era una cosa que parecía de mentira, de lo brillante que era, que ni la cámara del teléfono, porque ese día decidimos no llevar cámara, que de hecho si nos siguen por Instagram, ese viaje no lo publicamos. O sea, todo lo que fue el segundo grupo no publicamos nada, porque estábamos contra el piso con lo que pasó con Soquita. Desde antes ya, pues. Ya. Desde antes porque estaba enfermita, pero ya ahí estábamos como que no, o sea, vamos a pasar este duelo porque la vida a veces, nuevamente, duele exige, mucho, sí. Y exige que te escuches. Y parte de escucharnos era, mira, no tengo ánimos, o sea, como yo publico algo que realmente no tengo ganas de publicar. Y bueno, el arcoíris se comienza a formar y sale un rayo de luz, pero Potente. como que se abrió porque imagínense, era una pared gris, ese cielo era una pared gris, y se abrió una ventana y se hace un arcoíris redondo. O sea, el arcoíris se veía perfectamente redondo, no se llegaba a conectar abajo, pero se veía la curvatura redonda y la... Caía en el mar, o sea, estaba hecho caía en el mar. Y la sombra de la montaña hacía como una pirámide que atravesaba ese círculo de arcoíris, o sea, ese arcoíris en forma de círculo. Es que mira la foto, mira la foto. O sea, y yo siento que esa foto no le hace justicia porque era mucho más brillante y se notaba todo más. Y en eso estábamos que sí con 4 personas más del grupo, y una de ellas me dice, la doctora María, besote, me dice, se nos abrió un portal. Y yo de una dije, esta es Soquita, o sea, esta es Soquita diciéndonos, los amo y siempre voy a estar con ustedes. Yo creo en esos mensajes, así que trato de siempre estar atenta a poderlos ver o escuchar.
Y para mí ese fue nuestro regalo más grande, ¿no? Esa despedida simbólica a la mañana siguiente. Fue muy lindo, duró como unos 5 minutos, o sea, duró bastante. El arco iris se vio perfecto, el camino con la sombra de la montaña se vio perfecto, fue hermosísimo. Y luego ya comenzamos a descender porque sabíamos que nos iba a llover como en media hora. No suelen ser tan precisos los pronósticos del clima, pero era como que, bueno, si la pega hoy, mejor vamos a evitar. Y claro, fue desapareciendo poco a poco porque fue una ventanita que se abrió en el cielo. Y cuando ya terminamos de bajar, comenzó a llover. De hecho, sí nos mojamos un poco. Sí. Pero fue como, wow, qué sorprendente que cuando uno está atento puede escuchar o ver los mensajes de los seres que amamos. Algo también muy lindo que me pasó, que eso sí es inédito porque nos pasó llegando acá a Venezuela. Al día siguiente de llegar, teníamos un desastre acá. Yo estaba desarmando una caja de cosas que yo tenía en La Guaira, que ya yo había olvidado que tenía, y en eso veo como una bolsita de tela con fotos. Y cuando estoy revisando las fotos, saco una foto de Soquita que yo ni siquiera sabía que tenía. O sea, era como que, wow, yo había olvidado por completo esa bolsita de fotos. Y recuerdo que tú me las diste en un cumpleaños que pasamos en Madeira. Y fue el único regalo que me has hecho tú con tus propias manos y lo he amado con todo mi corazón. Y yo agarro la fotito y la pongo en el mueble porque digo, bueno, voy a agarrar y esta que tengo de Hershey suelta y voy a comprarle 2 portarretratos y ponerlas en la oficina. Déjame buscar la foto. Yo estaba limpiando la casa, en ese momento estaba sola y comienza a sonar una canción que es justamente el día que estuvimos aquí juntas, el último día que estuvimos aquí juntas en la casa, que ese día fui a llevársela a mi abuela porque el día siguiente salía muy temprano de viaje. Yo me pongo a bailar con ella una canción de Karol G, la de S19. Aparte esa canción es muy linda porque al final tiene un mensaje demasiado poderoso, pero la canción es demasiado divertida, entonces yo me puse a bailar con ella. Y cuando comienza a sonar esa canción me doy cuenta, yo veo que la foto de Soquita se cae del mueble y voy a recogerla. Y cuando voy a recogerla me doy cuenta que tiene un mensaje atrás. Y veo también, escucho que está la canción que bailamos juntas ese último día. Y para mí fue como que, wow, qué loco esto, ¿no? Entonces les voy a leer lo que dice. Mami, te amo mucho. Quiero pedirte disculpas por lo amargada que soy. Pero eso no quita que te ame. Y agradezco a la vida todos los días cuando miro al espejo. Porque yo soy la diosa perruna. Me rezo a mí misma. Wuf, wuf, wuf. Ese mensaje lo escribió el padre, ¿no? Obviamente me quedo con la primera parte de mami, te amo mucho. Quiero pedirte disculpas por lo amargada que soy. Pero eso no quita que te ame. Eso me pareció demasiado lindo, ¿no? Y claro, leer esto y luego ser consciente de que estaba sonando esa canción fue como otro mensaje. Para mí fue otro mensaje. Y lo siento como tal. Así que estoy buscando portarretratos para estas 2 fotitos que se van a mi escritorio. Además que tenían sus pañoletitas rojas. Que esta fue, mira, aquí la tenía. Pero yo no recuerdo, esto fue hace mucho tiempo. Mucho. Yo estas otras se las hice nuevas. Pero qué linda la coincidencia de que en ambas estén sus pañoletas. Esta fue en la Colonia Tovar en el 2019, por ahí, o 18. Y sí, yo creo que al final estas almitas también te mandan mensajes del más allá porque la conexión que se siente con ellos es muy fuerte y nada, espero que algún día en el cielo nos reencontremos todos o quien quita aquí en la tierra. Valerie cree en la reencarnación. Yo estoy medio indeciso, pero... Yo no sé, yo creo en Dios y ya todo lo demás iremos viendo. Exacto. Pero bueno, queríamos dejar este video nuevamente como homenaje a nuestra hijita, bueno, a nuestros hijitos, porque en verdad Hershey también formó parte de nuestras aventuras, no tanto como Soquita, pero eso no le quita lo importante. Y bueno, esperamos pronto retomar nuestras andanzas recorriendo Venezuela y
compartiéndola con todos ustedes que nos están mirando. Sí. Honestamente, este año ha sido bien difícil y no me siento mal por hacer las cosas un poco más lento, porque bueno, creo que la vida es una sola y estos procesos toca pasarlos como con la conciencia de saber que no son fáciles, de que hay que escuchar lo que uno siente, porque de nada sirve que yo me haga la vista gorda y tape todo lo que he sentido con viajes y con estímulos exteriores, omitiendo la voz que me está pidiendo un poquito más de calma. Pero por ellos que están allá acompañándonos en nuestras aventuras desde el cielo, lo que se viene va a ser maravilloso. O sea, tenemos planes muy bonitos, tenemos proyectos muy bonitos y 2 locos de viaje queda para rato, con el favor de Dios. Siempre con Dios. Te amo. Y... De hecho, esta señorita nos regaló una idea en Madeira, que cuando se los contemos, les vamos a decir qué día fue y van a poder ir al video y entender todo. Pero va a pasar en el mediano, corto plazo. Yo creo que mediano, pero... Mediano, largo plazo puede ser. Pero es un proyecto muy, muy bonito que nos los regaló esta señorita. Miren, esto fue en la Gran Sabana y esto fue en... La Colonia Tovar. Con... Soquita. Y Hortensias. Bueno, viajero. Ahí les dejé la pista, les dejé una pista. Esto hasta acá. Los amamos mucho. Gracias a los que se quedaron hasta el final. Y... Ven, no había caído en cuenta de esto. ¿En serio? Yo pensé que sí. No, ¿Mm? lo acabo de concientizar. Yo pensé que sí. No. Bueno, ya, no les contemos más porque no queremos hacer spoiler. Mua. Nos vemos pronto.